Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que ya nos escuchan. Soy Rosalinda Calzada, seré su moderador el día de hoy. A nombre de ADESIC les damos la más cordial bienvenida. Es un gusto compartir conocimiento con todos ustedes. Antes de arrancar con nuestra plática del día de hoy, continuidad del negocio, les pido mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas. Les pido por favor todas las preguntas que tengan las coloquen en el chat. Las juntaremos para leerlas al final de la sesión. Tengo el gusto de presentarles al máster Juan Alberto Negrete Ayala, licenciado en Informática por la Universidad Latinoamericana. Realizó la maestría en Calidad Total por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente se encuentra estudiando su segunda maestría en Calidad y Estadística Aplicada en la Universidad La Salle. Adicionalmente, ha combinado la parte profesional con la docencia, impartiendo cátedras a nivel licenciatura y maestría en la Universidad La Salle por un poco más de 20 años. Actualmente es el director de Operaciones Certificación México, Centroamérica, Caribe en A+. Muchas gracias por acompañarnos, Máster Alberto Negrete. Comenzamos. Muchas gracias, Rosalinda. Gracias a todos. Voy a activar la cámara. Y si me ayudas con compartirla. Gracias. A ver, usted me dice si ya le llegó. Ya, listo. A ver, ok. Un segundo. No vemos su presentación, licenciado. No, a ver, no. Estoy, un segundo. ¿Ya la ven? No. ¿No? A ver, vamos a ver. No. Le voy a quitar la pantalla y se la comparto nuevamente, ¿sí, licenciado? Sí, por favor. Ya se la compartí nuevamente y ya vemos su cámara, pero su presentación todavía no. Ya la vemos, licenciado. ¿Ya ahora sí? Perfecto. Ya la vemos. Muy bien, pues bueno, gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Espero que todos se encuentren bien, sus familias, ustedes. Y con este tema de contingencia, pues hay que tener mucha precaución de todo lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, tanto en la parte familiar como en la parte laboral. Gracias por la invitación a ADESIC y vamos a platicar este día de hoy sobre una presentación que hemos estado compartiendo con con otros clientes y también la forma en cómo cómo trabajamos en A+, como organismo de certificación, y ADESIC, cómo estaría contribuyendo a este proyecto que le llamamos continuidad de negocio. No sé si antes ustedes han tenido alguna experiencia con respecto al plan de continuidad. Este es un tema, no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene mucho tiempo en el mercado. Las empresas hoy en día están buscan un plan de continuidad. En algunas ocasiones, los clientes hacen un requerimiento particular a sus proveedores, particularmente para poder demostrar que tienen la capacidad de reaccionar en caso de que exista un evento. Los planes de continuidad de negocio son una herramienta muy útil y creo que ahora con el tema de la pandemia debe ser un tema un poco más frecuente que las organizaciones comiencen a implementar porque tiene mucho que aportar y sobre todo nos ayuda mucho a poner orden dentro de la empresa.
Vamos a ver lo que platicaremos en este día. Vamos a realizar algunos comentarios sobre conceptos generales de lo que es un plan de continuidad, los antecedentes y fuente de información. Este concepto de plan de continuidad es una metodología que ya existe y existen normas ISO que van asociadas a este plan de continuidad. Los errores comunes que se cometen en las empresas para poder implementar, documentar lo que es un plan de continuidad, el proceso de los pasos para poder construir un plan de continuidad, un ejemplo que vamos a hacer, a verlo muy rápido, muy genérico, y los temas o los puntos que debería tener un plan de continuidad. El plan de continuidad finalmente es un documento que tiene que tener la empresa documentado, autorizado, implementado, para que pueda llevar a cabo acciones que puedan contribuir a mitigar los problemas que pueda ocasionar que el giro de la empresa se pueda ver afectado. Vamos a empezar. La primera diapositiva es la definición y es un concepto genérico que vamos a platicar sobre qué es un plan de continuidad. Entonces, hay muchas, en las empresas existe un poco de distorsión en los conceptos que manejamos en plan de continuidad. A veces piensan que un plan de continuidad es igual a un plan de acción, y no es así. O un plan de contingencia. El plan de contingencia es totalmente distinto a un plan de continuidad. El plan de continuidad tiene una característica muy especial. El plan de continuidad tiene que ver con actividades que van asociadas a restaurar o tomar acciones sobre funciones críticas de la empresa que puedan verse afectadas de forma parcial o de forma total. Y eso interrumpe que el proceso se siga ejecutando para continuar con el servicio. Una característica muy propia del plan de continuidad, o el plan de continuidad, es que el plan de continuidad va directamente asociado con los procesos de negocio de la empresa. Por ejemplo, un hotel, su giro principal es el servicio de habitaciones, de hospedaje. Un restaurante, su giro principal es los alimentos que da hacia los clientes. Un banco, por ejemplo, son los servicios financieros. Una empresa que, por ejemplo, una escuela, es la impartición de docencia en diferentes niveles, básica, media, media superior. Pero cada empresa tiene un giro principal, todas. El plan de continuidad va dirigido a esos temas críticos, a esos temas que pueden poner en riesgo que el producto final no se realice. El plan de contingencia o el plan de continuidad no está asociado directamente a procesos, es a nivel de empresa, a nivel global, porque debemos identificar cuál es el proceso crítico y el proceso que a mí me genera recursos o me genera ventas, y eso es sobre el cual está asociado. Entonces, el plan de continuidad va dirigido a evitar que ese proceso sustantivo o ese proceso crítico se interrumpa. Y como hay interrupción del proceso crítico, va directamente a afectar a mi cliente. Yo les decía que no va asociado a procesos de soporte o procesos por ejemplo, tenemos un proceso de facturación. Yo no puedo hacer un proceso de continuidad del negocio asociado a un tema de facturación porque no es un proceso crítico. La venta, por ejemplo, de un producto o la proporción de un servicio, ese es el proceso crítico. Entonces, esa es la gran diferencia para que vayamos, que nos quede un poco más claro la diferencia entre el plan de continuidad, el plan de contingencia y por qué no es tan sencillo implementar el plan de contingencia a nivel de un proceso de apoyo, sino va directamente a los procesos sustantivos o críticos de todas las empresas. Son todos aquellos procesos de negocio que pueden verse interrumpidos y que pueden evitar que el producto se entregue al cliente. Esa es una primera definición. Y nos hemos encontrado casos donde los planes de continuidad están limitados. De repente encontramos planes de continuidad que están asociados al tema de mantenimiento de equipo de cómputo, mantenimiento de una impresora, y esos no son planes de continuidad. Son temas que son de soporte, pero no aportan tanto para una continuidad de negocio. Vamos a ver también, bueno, las referencias. Esta metodología de plan de continuidad viene de una norma ISO que es la 22301, 2019,
que es un sistema de gestión para la continuidad del negocio. Esta norma ISO está orientada a definir todo lo que una empresa tiene que desarrollar e implementar para poder dar cumplimiento a un sistema de gestión de continuidad de negocio. Y a su vez está otra norma ISO, que es la ISO 31000, donde colocamos o tomamos en consideración el tema de gestión de riesgos. Porque finalmente, para que yo pueda definir cuál es, o sea, primero tengo que definir mi proceso crítico o el proceso de negocio. Y asociado a ese proceso crítico de negocio, necesito identificar todos los riesgos que estén asociados a ese proceso crítico. Por eso se toma como referencia para poder desarrollar todo el plan de continuidad. Y existen otras normas ISO, que es la 22313, la 317, la 318, la 331, que son complementos. Por ejemplo, la 22313 habla sobre la cadena de suministro, el plan de continuidad para la cadena de suministro, que es posterior a la distribución o a toda la línea de comercialización que tengo de un producto. También el análisis de impacto para poder cuantificar cuánto me va a costar el tema de que mi proceso crítico se va a interrumpir. También un complemento de la cadena de suministro y sobre todo estrategias que puedo implementar dentro del plan de continuidad. Son referencias que nos da la norma ISO para poder complementar más el plan de continuidad. Entonces, las empresas que deseen implementar un sistema de gestión de continuidad de negocio, pues hay que seguir lo que está establecido en la norma 22301 más los documentos complementarios que tenemos como referencia. Esa es una parte importante. Ahora, las empresas de consultoría, por ejemplo, como es ADESIC estaría apoyando en llevar a un cliente a hacer todo el desarrollo y toda la implementación del sistema de gestión de continuidad de negocio. Y nosotros como organismo de certificación somos los que estamos haciendo la certificación de esa norma en la empresa que lo está implementando. ¿Se puede implementar un plan de continuidad sin ser certificado? Sí. Las empresas pueden tener un modelo desarrollado para poder implementarlo y alguien lo va a estar monitoreando sin necesidad de que esté certificado. ¿Cuándo una empresa decide implementar un plan de continuidad? Primero, el plan de continuidad puede estar implementado por cualquier empresa, sea una micro, una pequeña, una empresa mediana, una empresa grande, una empresa global. Todas las empresas pueden implementar un plan de continuidad. Obviamente, a la medida que cada una de las organizaciones tenga conceptualizado. Si voy a hacer un plan de continuidad, lo tendré que hacer a medida de mi empresa para no tener que desarrollar algún otro método que me cueste más tiempo y más trabajo. Cuando se hace la implementación de un plan de continuidad, en ocasiones requiere inversión, porque no siempre tenemos todo listo para poder reaccionar cuando tengamos un incidente o un problema que pueda tener la continuidad de negocio. Las ventajas que tiene un plan de continuidad, antes de platicarles por qué es importante, es que la ventaja es que me ayuda mucho en una cultura de prevención y me ayuda mucho a prevenir problemas económicos y problemas operativos a mediano y largo plazo. Si yo puedo planificar mi plan de continuidad para que me pueda evitar problemas en un futuro y puedo determinar cuánto me va a costar esos errores, me ayuda mucho para poder hacer esas prevenciones o esas provisiones. Si no planifico el plan de continuidad a mediano y largo plazo, cuando se presente voy a tener muchos problemas operativos, técnicos, financieros que pueden poner en riesgo a mi empresa. Es una ventaja competitiva con respecto a otras empresas, porque no todas las empresas hoy en día tienen un plan de continuidad. ¿Quién sí tiene un plan de continuidad? Las empresas que son globales, porque se los piden los clientes. Las empresas que participan, por ejemplo, en una licitación, donde uno de los requisitos es tener un plan de continuidad. Tal vez no esté certificado, pero que sí lo tengan desarrollado, implementado, piloteado. Y es un requerimiento, en algunos casos, por un cliente para poderles otorgar más órdenes de compra, más contratos y puedan ampliar el sector comercial con su cliente. La otra ventaja que hemos visto muy tangible es que permite tener un alto conocimiento sobre temas de riesgos y el tratamiento de los mismos. Si yo tengo una cultura empresarial
basada en riesgos y siendo muy preventivos o muy predictivos, me va a permitir siempre planificar todo antes de que suceda. Y aún así tengo una variabilidad que puede presentarse que se me olvidó, pero tengo cobertura por vigilar todos aquellos efectos que pueden ocasionar que mi producto o mi servicio se vea interrumpido. Y la garantía con los clientes, cuando una empresa tiene un plan de continuidad desarrollado, implementado, piloteado, pues genera mucha confianza con los clientes porque aparte de la confianza permite tener una garantía sobre el producto o servicio que está suministrando con ese cliente. Entonces, cualquier empresa puede implementar un plan de continuidad y además hay ventajas competitivas, ventajas operativas y ventajas de prevención con respecto a otras empresas que no lo tienen. ¿Qué relación existen entre los riesgos y la continuidad y los procesos críticos? Lo que les comentaba hace un momento. Cuando una empresa va a implementar un desarrollo del plan de continuidad, puede haber errores porque, por ejemplo, uno, como paso inicial, es que a veces piensan en las empresas que todos mis procesos, todos son críticos, todos. Lo que les comentaba hace un momento. Una empresa dice es que mi proceso para poder rellenar el tóner de las impresoras es crítico. Bueno, si mi proceso para poder facturar es crítico, el proceso para poder dar mantenimiento a los equipos es crítico. No, en realidad tenemos que definir cuál es el proceso crítico que es el de negocio. Entonces, primero tenemos que aprender a identificar cuál es el proceso crítico o cuáles son los procesos críticos y cuáles no. Porque podemos dedicarle mucho tiempo a un tema que no tiene por qué serlo y nos podemos equivocar. Ya invertimos tiempo, invertimos recursos y no ha funcionado porque no es parte de lo que hemos analizado. También pensar que todos los riesgos de todos los procesos deben atenderse. Todos los procesos que existen en las empresas tienen que ser tratados de manera diferente. No quiere decir que todos los riesgos de todos los procesos deben de atenderse, porque no todos tienen una probabilidad de presencia y de impacto real. Todos van a variar. Entonces, no todos tengo que hacer un plan de mitigación de cada proceso. El plan de continuidad se hace no se realiza un plan de continuidad de forma ordenada, y ese es un problema muy clásico. Cuando no tengo yo una asesoría o una línea correcta de implementar un plan de continuidad, cometemos muchos errores. Gastamos dinero, gastamos recursos, gastamos temas técnicos, y eso que va a provocar es que la gente se desgaste, me equivoque en las implementaciones, me equivoque en los planes de acción, le esté invirtiendo recursos en algo que no tenía por qué hacerlo, y la gente tiene mucha credibilidad porque no lo he hecho bien. Entonces, es otro de los errores comunes que hemos visto. El otro, contratación de un número determinado de personas para poder administrar los riesgos. Hemos encontrado empresas que han creado áreas para gestionar los riesgos. O sea, imagínense que tienen una empresa de 200 personas y de repente contratan un área de 5 personas o 6 personas para que ayuden a cada una de las áreas a hacer su lista de riesgos, darles el tratamiento, darles el seguimiento y hacer toda una matriz de mantenimiento de riesgos. Y eso es un error, porque en realidad quien tiene que estar monitoreando los riesgos de las empresas son los encargados o los que viven el proceso. No tiene mucho sentido crear un área para poder gestionar los riesgos porque se vuelve un área que es cara y al final pues es un área de apoyo, no está generando recursos en la empresa, por lo tanto será un gasto. Son los errores que hemos visto comúnmente en las implementaciones de los riesgos. ¿Cómo se hace un plan de continuidad? Bueno, primero debemos definir los procesos críticos. Ya les comentaba, los procesos críticos, para que quede un poco más claro, son todos aquellos procesos de negocio a lo que yo me dedico como empresa. Las empresas casi siempre tienen un solo giro principal por lo cual existen. Todo es venta. En el caso del gobierno es diferente, pero en el caso de las empresas privadas es venta de un servicio o de un producto. Ese es el proceso crítico. Todo aquel proceso que me esté generando ingresos y por lo tanto, si yo dejo de recibir ingresos, pues dejo de pagar recursos, tengo que hacer recortes, me va a implicar mucho en la gestión interna, por lo tanto me ponen problemas. Ese es el primer paso.
El segundo paso es identificar el objetivo principal de cada proceso crítico. El objetivo principal es poder entregarle al cliente el producto o el servicio por el cual me contrató. Y todo lo que está atrás es parte operativa. 3, identificar y determinar los riesgos de cada proceso crítico. Y aquí, como ya en el paso 1 he identificado el proceso crítico, ahora me corresponde definir cuáles son los riesgos de ese proceso en particular. No me interesan los que están antes, porque si no me salgo de enfoque, el alcance cambia y entonces desperdicio todo lo que he avanzado. Hay dos variables, que es la probabilidad y el efecto, que son dos variables estadísticas que me permiten definir si realmente son riesgo o no. O sea, porque podemos hacer una lluvia de muchos riesgos, pero tal vez ninguno es riesgo. Entonces, una forma de poder clasificar cuál sí y cuál no es a través de definir la probabilidad de que se presente y el efecto que puede ocasionar que se presente ese riesgo. Si la probabilidad de que se presente es baja y el efecto es bajo, no tiene ningún sentido meterlo a un proceso de seguimiento. Sin embargo, si la probabilidad de ese riesgo es alta y el efecto es potencial, entonces sí tendré que tomar en cuenta ese riesgo para poder controlarlo y estarlo supervisando constantemente. Hay que elaborar un plan de mitigación. El plan de mitigación es de esos riesgos que identifiqué. Ahora busquemos cómo mitigarlos a mediano plazo, a largo plazo y en algunos casos a corto plazo. El plan de continuidad tiene que estarse probando periódicamente. ¿Qué significa esto? Que si ya yo como empresa he documentado mi procedimiento de plan de continuidad, tengo mi mecanismo para poder evitar o para poder solventar en caso de que se presente alguna eventualidad y en caso de que pueda tomar algún riesgo, debo de probar esas acciones a mediano plazo o a largo plazo. O sea, la norma, por lo tanto, como tal, me establece que recomendablemente tiene que hacerse por lo menos una vez al año ese piloto. Ejemplo, las empresas que cuando por ejemplo hay un sismo, el sismo puede interferir en la continuidad del negocio. Entonces lo que sucede es que yo no puedo operar y entonces tengo que esperar hasta que me permitan regresar a las instalaciones si es que no está dañado la estructura del edificio y provocaría que entonces yo no pueda dar a mi cliente el servicio porque estoy operando dentro de un inmueble que tiene daños. El caso del pilotaje o de las actividades de pilotaje es tal vez hacer simulacros. Entonces, los simulacros van asociados con temas de protección civil, pero también me ayudan mucho para poder mitigar acciones que puedan presentarse cuando se presente ese problema. El otro punto es identificar y mejorar, identificar e implementar mejoras. Los planes de continuidad, cuando yo los documento, los implemento, los echo a andar y los pruebo, siempre habrá mejoras. Es más, en la parte de certificación lo que pedimos es que ese piloto esté probado. Pedimos evidencias fotográficas, de resultados, evidencias que me permitan identificar que realmente se ejecutó y que hubo un aprendizaje. Cuando hacemos el pilotaje del plan de continuidad, siempre hay mejoras. Por lo tanto, tengo que buscar todo el tiempo, de manera permanente, cómo estar madurando ese proceso del plan de continuidad. Entonces, esos son los pasos que vamos a tener bastante como parte fundamental para poder elaborar este plan de continuidad. Vamos a ver un momento de forma documental qué se necesita para tener ese plan de continuidad. Un ejemplo, haciéndolo un poco más tangible, a ver si queda claro, de cómo sería un plan de continuidad. Esto es a un nivel muy, pero muy general, porque después de esto hay que hacer toda una serie de documentación, pero para que quede más claro. Veamos esto. Tenemos un hospital, este es el caso práctico de un hospital, donde el paso 1 sería identificar los procesos clave. Entonces, un hospital, por ejemplo, tiene un proceso de cómo hace la selección y la contratación de personal. Yo les preguntaría, ¿este proceso es clave? Pues obviamente que no, ¿no? Porque es un proceso administrativo de apoyo para poder operar. El pago de nómina, pues no es un proceso clave para él desde el punto de vista del plan de continuidad. Si lo vemos en un proceso laboral o de tema de responsabilidad social, pues bueno, o tema fiscal, sí es importante, pero
El tema importante para los planes de continuidad son aquellos procesos que son los que me están generando ingresos y un servicio al cliente. Tercero, pago de obligaciones de seguridad social, facturación, pago a proveedores, calibración de equipos, y después encuentros, que es atención a pacientes por consulta abierta y atención a pacientes por servicio de urgencias. Tengo compra de medicamentos, mantenimiento de equipos, mantenimiento de la infraestructura, y habrá muchos otros procesos dentro de un hospital. Por lo tanto, después de hacer toda mi lista de procesos, identifico dos que son los más críticos. Uno es la atención a pacientes por consulta abierta y la atención a pacientes por servicio de urgencia. Finalmente son mis dos procesos críticos en los cuales o por los cuales yo me dedico a dar la atención a los pacientes y hay un ingreso. Por lo tanto, eso es donde yo tenía que esforzarme para poder hacer todo el plan de mitigación y el plan de continuidad para que cuando se presente algo, cualquiera de esos dos procesos continúe. Ese es el objetivo. Y de esto lo que definimos, una vez que definimos cuáles son los procesos críticos o los de negocio, el segundo paso es definir el alcance o el objetivo de cuál queremos hacer. Porque, por ejemplo, en este caso tenemos dos. Podemos hacer un plan de continuidad para el de consulta abierta y un plan de continuidad para el de servicio de urgencias. Vamos a imaginar que queremos el de urgencia, es atender de manera inmediata al paciente de urgencias que llega por urgencia para mantenerlo con vida. El objetivo principal sería eso. Pero vamos a ver, ese es el paso 2. El paso 1 ya quedamos que definimos los procesos críticos. 2, definimos el objetivo sobre el cual queremos trabajar. Hay empresas que, por ejemplo, tienen 3 servicios. Por ejemplo, una vez una empresa de mantenimiento de aire acondicionado, ellos tenían la instalación de los equipos. Otro proceso sería el mantenimiento de los equipos. Y otro era la automatización de equipos. Entonces tenían 3 áreas diferentes y las 3 eran áreas importantes. A un cliente le vendían los 3 servicios, a otro le vendían 1, a otro le vendían 2. Entonces, si tenemos una empresa que tiene varios servicios o varios procesos de negocio, tenía que hacer un plan un plan asociado al tema de mitigación o un plan de continuidad a cada uno de los 3 porque pueden ser diferentes. El tercer paso es definir, por ejemplo, en esta gráfica que están viendo, lo que hicimos fue partir en pedacitos el proceso de la atención a los pacientes por urgencia. Esos 3 vamos a imaginar que lo dividimos en partes y me quedan 6 procesos. Subprocesos. El primero es la recepción y la atención de pacientes. Ese tiene un inicio y tiene un fin. El otro proceso subproceso, es la revisión inmediata para canalización del paciente. El tercero son estudios de laboratorio. El cuarto es cirugía. El quinto es recuperación. Y el 6 es el alta. De forma general, cada subproceso tiene un inicio y tiene un fin. Entonces podemos mapear, hacemos un CIPOC, por ejemplo, para hacer toda la estructura del proceso, lo dividimos en partes. Y en ese paso 3, lo que tenemos que definir es todo aquello que encontramos en cada subproceso, que puede ser un problema que ocasione que el proceso o el subproceso se va a interrumpir. Ejemplo, en la primera parte tenemos que el proceso tiene ciertas debilidades. Uno es que no tenemos personal. 2 es que en ocasiones falla la energía. 3, que en ocasiones también tenemos falta de papelería para el proceso de admisión del cliente o del paciente. El horario en la terminal bancaria a veces falla y no puedo hacer el cobro y por lo tanto el cliente lo puedo tener porque no le he hecho el anticipo de pago. Y tal vez en la aseguradora porque el proceso es muy largo, porque no tengo convenio, por 1000 cosas, puede ser un riesgo. En la segunda parte, que es el segundo subproceso, tenemos la revisión inmediata para canalización. ¿Y qué problemas tenemos ahí? Pues tenemos igual falta de personal, hay saturación para poder canalizar al paciente hacia un especialista, falta información, hay temas de papeleo, etc. Y así nos vamos, por cada uno de los subprocesos debemos definir cuáles son los riesgos.
Estudios de laboratorio, pues también hace falta personal, hace falta equipos, están dañados, no hay capacitación, el equipo está en mal estado. Eso ya lo hice previamente con mi equipo de trabajo y hemos identificado esos riesgos. Y todos estos riesgos que estamos viendo aquí son los que pueden repercutir en que al paciente no le demos la atención necesaria. Una vez que definimos por cada uno de esos subprocesos la mecánica de cómo atenderlos, de cómo mapearlo y cómo identificamos los riesgos, debemos meter al proceso lo que es la probabilidad y el efecto, la probabilidad y la consecuencia. De tal forma que después de meterlo a ese proceso, me doy cuenta que tal vez el tema de personal en el subproceso 1 es el que realmente me está afectando. En el segundo también es el personal, en el tercero también en el segundo es el tema de saturación. El tercero es que el personal no tiene, hace falta equipos. En cirugía no hay equipo de protección personal. Y en el cuarto, el tema de recuperación es personal. Y en el de alta no tengo ningún problema. Entonces, por lo tanto, a través de la probabilidad contra la consecuencia, yo defino, si lo ven, de todos los riesgos que definimos por cada etapa del proceso, nos quedamos con muy pocos, si acaso serán 4 o 3, que son los que están en la parte inferior. Es contratación de personal. Estoy viendo que en los diferentes subprocesos me hace falta personal. Por lo tanto, mi plan de mitigación es, debo hacer algo para contratar personal. Segundo es la adquisición de equipo para poder atender a los pacientes, que sería el segundo problema. Y pongo responsable de una fecha, igual que el primero. Y al final, equipo de protección personal también es un problema que estoy identificando y por lo tanto me lo llevo a un plan de mitigación. Si lo ven, de todos los riesgos que definimos por cada uno de los subprocesos, me quedo solamente con 3. Por eso les decía al principio que no tiene ningún caso elaborar todo un mecanismo de información para poder atender todos los riesgos, porque no todos los riesgos son riesgos, y además me tardaría mucho en atender todos los que no son suficientemente probables de presentarse y que tengan consecuencia negativa. Este es el paso número 4, que únicamente me quedo con los riesgos que realmente son potenciales. El paso 5 es probar, ya que hice mi plan de mitigación, que sé qué tengo que hacer. O sea, el paso anterior, por ejemplo, decía, hay que contratar al personal. Ya puse responsable y puse fecha. Después, ya que contraté al personal, ya que está cubierto, todas las vacantes están cubiertas, ya en teoría, ya todas las acciones que he planificado las he ejecutado. Ahora el siguiente paso es que tiempo después debo de probar ese plan de continuidad. ¿Cómo lo hago? Pues hago un plan para poder simular un día que tal vez no tenga personal y a ver si es cierto que con lo que yo planifiqué como plan de mitigación, realmente lo estoy mitigando. O el otro ejemplo que es equipo, no tenemos suficiente equipo, hago una simulación de que me falta un equipo y a ver cómo reacciona. El objetivo es probar que todo lo que ya yo he implementado va a funcionar o está funcionando. Es la única manera de poder asegurar que realmente mis acciones han sido eficientes y eficaces. Y el paso 6 es identificar todo lo que yo pueda mejorar en ese plan piloto para que tenga la madurez de poder estar avanzando permanentemente. Mi plan de continuidad va a estar siendo todo el tiempo, va a estar siendo actualizado y va a prevenir mucho riesgos a mediano y a largo plazo. Algo que está pasando en las organizaciones es que ninguna organización, y ahí puedo generalizar con todo el grado de seguridad que tenemos, es que ninguna empresa tenía un plan de continuidad asociado a temas de pandemia, ninguno. Tenían otro tipo de medidas, pero en México y a nivel mundial, creo que no hay una sola empresa que tuviera un plan de continuidad basado en una pandemia. Hemos ido aprendiendo, entonces, la pandemia, por ejemplo, es un tema, es un riesgo que está latente, que va a estar latente para los futuros años. Todas las empresas que van a hacer un plan de continuidad están incluyendo ya el tema de la pandemia. ¿Y cómo están solucionando? Pues están, aparte de las medidas que pide el gobierno, de la sana distancia, etcétera, algunas empresas están haciendo una provisión o una previsión de recursos
es como un guardadito que van dejando para futuras eventualidades. Por ejemplo, si hubiera otra que ha pegado en las empresas después de la pandemia, el tema de recursos. Ha habido recortes, ha habido gastos que no están considerados y eso ha ocasionado que haya muchos despidos. Esas empresas lo que están haciendo ahora es ir guardando una parte de provisión mensual o anual para que cuando llegue a haber un problema de este tipo, pues ya estén un poco cubiertos. Y aún así, es un tema de riesgo, ¿sí? Porque tampoco tenemos una vuelta mágica para poder definir qué vamos a hacer en caso de que esto se presente y mitigarlo al 100%. ¿Qué tiene que tener un plan de continuidad? Debe tener esto: un objetivo, un alcance, definiciones, equipo de gestión de crisis. Se tiene que crear un comité, un tipo comité, para poder hacer frente a todo este tipo de problemáticas. Debo definir bien un proceso para activar el plan. ¿Qué significa esto? Que cuando se prueba un plan de continuidad, no se le avisa a nadie. Es decir, solamente el comité o grupo de crisis tienen que definir cuándo van a poner a prueba el plan de continuidad, porque solamente así se puede validar si está bien o no. Hay una empresa, por ejemplo, que cuando lo revisamos, su plan de continuidad y la activación del plan lo determina el director general. De repente un día dice, hoy es martes, son las 8 de la mañana y se activa el plan. Cuando todo el personal ya iba a trabajar, iba directo a la oficina, o iban en camino o estaban llegando, de repente ya no entran. ¿Por qué? Porque el plan de continuidad simulan un evento de crisis o un sismo, por ejemplo, y entonces el personal tiene que regresarse a sus casas, conectarse de manera remota, seguir trabajando, pero todo esto es un proceso que tiene que planificarse con tiempo de anticipación para poder tomar medidas. Entonces la activación del plan lo tiene que hacer el responsable que tiene esta encomienda y se va ejecutando, se va a activar siempre y cuando él lo determine. Y preferentemente tiene que ser en un día que nadie sepa para que probemos realmente si está funcionando. Si de repente no funciona, pues ya tendrán que hacer acciones para poder mejorar ese plan de continuidad. Hay que definir el alcance, las pruebas cada cuándo vamos a hacer esas pruebas, las evidencias que vamos a guardar, el control de cambios y la firma, que ya son parte del proceso normal de un documento, para tenerlo listo. De forma general, esto lo vamos a mandar por correo. El objetivo, por ejemplo, ¿qué tiene que traer? Pues simplemente definir las actividades que vamos a implementar, que van a permitir asegurar la continuidad de negocio y probar la eficacia permanentemente. El objetivo va a ser igual en todos los documentos que vayan a implementar como parte fundamental de la continuidad. 2, el alcance. El alcance es muy importante que lo definan. El alcance significa el plan de continuidad que va a abarcar y a quiénes va a abarcar. Hay empresas que tienen 5 plantas, 5 oficinas, o tienen 20 sucursales. Tal vez hacer el plan de continuidad para las 20 es muy ambicioso, se puede hacer, pero lleva tiempo. Entonces el plan de continuidad tiene que tener una estructura de alcance bien definida. Si no lo defino bien, me puedo perder. Y también lo que sí se puede hacer es hacer pilotos parciales. Por ejemplo, hago un piloto donde pruebo 5 sucursales, 3 meses después hago otro piloto para probar otras 5, y así me voy, para que al final del año pueda tener el 100% cubiertas o por lo menos una muestra representativa de esos sitios. En ese documento hay que plasmar los conceptos que vamos a utilizar. Es un tema nuevo totalmente, hay que capacitar a la gente para que conozcan los términos. 4, hay que crear un equipo de gestión de crisis. Es como un tipo comité. El comité tiene que estar como a cargo de una persona que preferentemente tenga una jerarquía alta en la empresa para que pueda detonar toda la operación. Y en ese equipo de crisis debemos definir los teléfonos, ubicación, donde se encuentra cada uno de ese grupo, de ese comité, para poderlo localizar en caso de que se presente algún evento. El equipo de gestión de crisis casi siempre se le informa al cliente. El cliente tiene que saber que en caso de que exista un problema en la continuidad del negocio, se tiene que poner en contacto con esas personas para tener una respuesta. El punto 5 es la activación del plan, lo que les comentaba hace un momento.
es definir a esa persona oficial que va a ser la única que va a declarar el plan de activación con cierta estructura y cierto conocimiento. Digo, se coordina entre un grupo de trabajo, no es que sea una sola persona, pero ese equipo de trabajo define el día, la hora, y entonces nadie tiene que enterarse para poder realmente probar si funciona o no el plan. El paso 6 es definir el alcance de los eventos del plan de continuidad, es decir, vamos a definir en caso de que se presenten esos eventos, qué tipo de probabilidad va a ocasionar, qué tipo de impacto va a ocasionar, describir todos los efectos, qué tan grave es la afectación, qué acción voy a hacer, el responsable y el tiempo de recuperación. Eso vamos a ver una tabla en un momento, donde viene un ejemplo, pero por cada escenario de riesgo que yo quiera plasmar, hay que hacer esto, de inciso A al G. Por ejemplo, si hay un sismo, ¿qué voy a hacer? Si hay una inundación, ¿qué voy a hacer? Si hay un bloqueo social, ¿qué voy a hacer? Si hay una pandemia, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que tengo que declarar en esa matriz para poder dar solución a los incidentes que vayan a presentarse. Por ejemplo, algunos ejemplos que son que ocasionan que el plan de continuidad se active es cuando hay incendios, cuando hay terremotos, falta de energía, robo, falla en la red de comunicaciones, falta de personal, demandas, renuncias, ataques cibernéticos, pandemias, etcétera. Esos ejemplos son aquellos que pueden ocasionar que yo active mi plan de continuidad para probar que está funcionando y en caso de que se presente, poderlo abarcar. Este es un ejemplo de lo que vemos hace un momento. En esta tabla vemos que, por ejemplo, si tengo falta de energía, yo como empresa debo definir si es una probabilidad media y si es un impacto medio o alto. Debo escribir el problema que tengo, si va a ser por fallas, debo definir cuál va a ser el problema que va a ocasionar que yo inicie el plan de continuidad. Por ejemplo, aquí es, si tiene fallas el edificio por tormenta eléctrica, puede ocasionar un cortocircuito, lo cual va a repercutir en que tenga yo un apagón total del edificio y no pueda trabajar. El grado de afectación, pues tendrá que escribir si la afectación de qué tipo es, si es mediana, si es baja, si es alta, en qué parte del proceso puede afectarme y qué es lo que debo hacer para poder continuar. La acción ya es exactamente qué voy a hacer en caso de que la falta de energía se presente. Aquí puede cambiar porque hay empresas que, por ejemplo, tienen otra sucursal, otra ubicación y el personal lo mandan a trabajar allá para que pueda seguir trabajando, o si no, ahora el trabajo vía remota que está de moda, el personal puede trabajar desde su casa cuando el proceso y el tipo de negocio se los permita. El responsable de llevar a cabo en este caso el plan de continuidad es el área de sistemas y mantenimiento, y el tiempo de recuperación es importante porque ahí es donde yo me doy cuenta, en caso de que se presente un problema de falta de energía, yo tengo 2 horas para poder reaccionar y para poder para poder reiniciar mis procesos. De tal manera que yo como empresa tendré que avisarle al cliente que en caso de falta de energía y que se interrumpa mi proceso crítico, en 2 horas estaría dándole servicio al cliente. Esas son el tiempo de recuperación que tengo que establecer dentro de mi plan de continuidad. ¿Sí? Hacer pruebas, que es lo que comentábamos hace un momento. Esas pruebas es importante hacerlas cada 6 meses, cada año. ¿Quién lo determina? Las empresas. ¿Qué dicen las buenas prácticas? Es por lo menos una vez al año. Preferentemente que sea un piloto completo de todo el plan de continuidad. Si no se puede, pues puede demostrar el piloto, aunque sea parcialmente. Y ya de manera complementaria, registros que debemos guardar evidencia de cómo probamos el plan de continuidad, qué fue lo que hicimos, a qué hora iniciamos, hacer minuta, tomar video, tomar fotografías, para que el auditor, en caso de que tenga una certificación o un cliente les pide evidencia, demuestren cómo lo hicieron, qué acciones tuvieron,
cuánto tiempo se tardaron, si probaron un escenario de plan de continuidad, o probaron 2, o probaron 3. Y el último punto es el control de cambios. Todo documento debe tener un control de cambios para poder vigilar las acciones, si es identificar qué cambios tuvo de una versión a la otra y poderlo compartir con todo el personal que está involucrado. Y por último, todo plan de continuidad debe ser documentado, publicado e informado a todo el personal. La formación en temas de continuidad debe ser permanente, porque los planes de continuidad no son permanentes, todo el tiempo cambian. Y tal vez mañana me aparezca otro riesgo que yo no me di cuenta o que no pude planificar en la etapa anterior y necesito implementarlo en este año para que no me ocasione problemas en años futuros o en tiempo más adelante. ¿De acuerdo? Esta es un poco una explicación muy rápida de lo que es un plan de continuidad. Espero haberles dado un panorama general. Cuando las empresas quieren implementarlo, se lleva cerca de 5 meses más o menos en implementación. Y después si quieren certificarlo, bueno, son días adicionales, ¿no? Si la empresa únicamente quiere tener un documento básico del plan de continuidad, pues se puede documentar de forma parcial, no al 100%, pero el problema se convierte cuando un cliente me pide un plan de continuidad, ahí sí necesito tener todo un desarrollo para poder demostrar que tengo un plan de continuidad, ¿no? Y que está aprobado. ¿Bueno? Muchas gracias, maestro Negrete, por esta excelente plática. Tenemos unas preguntas, por favor. La primera, ¿el proceso crítico no sería en el caso de productos, la elaboración del producto más que la venta? Porque si no lo puedo producir, no lo puedo vender, ¿cierto? A ver, otra vez, por favor. El proceso crítico no sería en el caso de productos, la elaboración del producto más que la venta, porque si no lo puedo producir, no lo puedo vender, ¿cierto? Sí, es correcto. Es correcto. El proceso crítico dice, no es el caso del producto, es la elaboración del producto más que la venta, porque si no lo puedo producir, no lo puedo vender. Exacto. Aquí el proceso importante, el proceso crítico, es la producción del producto. Todo aquello que esté asociado, que interrumpa la producción de mi producto, es crítico, porque si no lo termino, no lo puedo vender. En un proceso transaccional tengo mi proceso productivo y luego la parte de distribución. Normalmente la parte de distribución en temas de continuidad está asociado a la parte de producto terminado y luego ya la entrega. Pero el proceso crítico aquí es la producción del producto. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué herramientas recomiendas utilizar para hacer la detección y determinación de riesgo? A ver, hay muchas herramientas. Miren, ¿cuál es el método más sencillo, más noble? Es simplemente definir dos variables, que es la probabilidad y el impacto. Y le dan una categorización a cada uno de ellos de 1, 2, 3 o de 1 a 5, de 1 a 10, como ustedes quieran. Pero eso es lo más sencillo. Existen estadísticamente otras herramientas mucho más robustas para poder realmente definir el nivel de impacto. Y entonces ahí yo lo que les recomiendo es mucho la probabilidad estadística, que son distribución binomial, distribución de Poisson, hipergeométrica, y luego lo meten a diseño de experimentos y les da o pruebas de hipótesis, por ejemplo, estadísticamente, les da mucha garantía de realmente saber si es un riesgo o no el que han identificado. Entonces, si quieren, les pongo lo más sencillo y lo más avanzado. Lo más avanzado es estadísticamente meter pruebas de probabilidad o pruebas de hipótesis. Esas son muy robustas, que les ayudan muchísimo a mitigar la dispersión de los riesgos que ustedes puedan tener confusión. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, pero en caso de ingresar por urgencias, por ética médica se atiende al paciente y no aplica el pago. Imagina que llega un paciente inconsciente de un accidente, llega en ambulancia, llega solo y llega desangrándose. No podemos esperar saber si tiene seguro, si va a poder pagar o no.
Como médico tienes la responsabilidad de atenderlo. Sí, es correcto. La atención médica es una atención obligatoria y después se pelean por el tema administrativo, el tema económico. La atención es primordial y es indispensable. Sin embargo, lo que estamos evaluando aquí es la continuidad de la atención. Yo lo atiendo, pero posiblemente no pueda darle continuidad porque tengo un problema, tengo que hacer un estudio, no tengo ese equipo ahí, por ejemplo, o no tengo material para poder emitir estudios clínicos o estudios o análisis de laboratorio. Necesito tener identificados todos los riesgos que pueden ocasionar que yo no le pueda dar continuidad a ese paciente. No tanto la atención, porque la atención está cubierta, la atención es obligatoria por ley y por disposición, pero todo lo que está de más antes y después es sobre lo que yo tendría que tener un plan de mitigación para continuar la atención médica a ese paciente. Gracias. Siguiente pregunta, maestro. ¿Qué herramientas recomiendas para hacer la medición de la efectividad del plan en el simulacro? Cuando se hace el procedimiento o el plan de continuidad o el piloto como tal, establecemos indicadores de medición. Es muy complicado definir un mecanismo porque cada empresa es diferente y los planes de mitigación que van a implementar también son diferentes. Las herramientas que se utilizan es simplemente establecer indicadores de medición para poder, sobre todo, conocer cuál va a ser el tiempo máximo o mínimo de volver a reiniciar el proceso después de que se presente la discrepancia para poder continuar en el proceso. Establecer indicadores, por ejemplo, el tiempo es un indicador que me va a permitir muchísimo saber si voy bien o voy mal. Herramientas informáticas para plan de continuidad, pues puede ser un Balance Scorecard para poder cuantificar los indicadores de forma gráfica y de forma cuantitativa. Pero lo más sencillo es establecer por cada etapa del proceso, por cada prueba piloto que vamos a implementar o vamos a echar a andar, es definir los indicadores que queremos medir. Mira, una vez en una empresa estaba el jefe de sistemas y estaba el director. Y decía el director, bueno, ¿en cuánto tiempo levantas el servidor en caso de alguna eventualidad? Dice 2 horas. Y el director llegó y al servidor central, así tal cual, tomó la mano y jaló el cable de conexión del servidor. Y se tardaron 2 semanas en levantar el servidor. Digo, eso en principio el director no lo debe haber hecho porque cuando desconectan un servidor directo hay mucha pérdida de datos, se desconfiguran los equipos, se desconfigura el propio servidor, no hay conexiones, o sea, se daña mucho el servidor. Pero el segundo tema es que el jefe de sistemas decía que en 2 horas hacía el levantamiento del servidor. Entonces, el tema es el tiempo en el cual voy a restablecer el servicio al cliente. Ese es un indicador que tiene que estar permanentemente en cualquier plan de continuidad. Ya las herramientas hay muchas, ¿no? Les decía, para dar seguimiento está el Balance Scorecard para poder dar seguimiento, implementa los indicadores para que pueda continuar, pero lo que principalmente tenemos que establecer es el plan de contingencia ante las eventualidades y de ahí en adelante establecer indicadores que yo quiera para poder medirlos. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Pueden activar su micrófono también para hacerla. Bueno, pero ya no tenemos más preguntas. Nuevamente, muchas gracias, maestro Negrete, por tan excelente plática. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Les recuerdo nuestra plática del día de mañana con el tema Tu empresa siempre viva y segura a las 11 de la mañana. Les comento que esta sesión fue grabada y les estaremos enviando el link a su correo de registro. La podrán ver también en nuestro canal de YouTube. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Cerramos sesión. Gracias.